89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar informándole que, como usted sabe, y se lo informamos aquí prontamente, en octubre pasado, Estados Unidos había levantado de manera temporal el grueso de las sanciones que tenía este país en contra de Venezuela, las cuales se enfocaban principalmente en la única industria principal de Venezuela, que es la petrolera. Y este levantamiento de estas sanciones, se informó desde ese momento, iba a tener una duración preliminar de 6 meses, los cuales se cumplieron este jueves, precisamente. Y bueno, justamente el miércoles, un día antes de que se cumpliera este plazo, la administración del presidente Joe Biden de los Estados Unidos informó que prácticamente todas las compañías petroleras operando en Venezuela tendrán que cesar sus operaciones al término del mes de mayo y dejar de hacer negocios con Venezuela o solicitar una nueva licencia para hacerlo, un nuevo permiso de los Estados Unidos para hacerlo. Lo que en términos prácticos significa que se reinstalan aquellas sanciones. Eso es lo que viene a significar. Hay que decir que el levantamiento aquel de octubre fue y siempre fue, o sea, las sanciones ya estaban. Se hizo este levantamiento o esta excepción a las sanciones con la condición expresa, para eso se levantaron las sanciones. Y por cierto, ¿por qué se levantaron las sanciones? Porque el gobierno de Venezuela se sentó con el gobierno de Estados Unidos para pedirle de qué manera podían levantarse esas sanciones. O sea, no fue una cosa nada más que se le ocurrió a Estados Unidos, no. Era una cosa negociada, era una cosa que estaba necesitando el gobierno de Venezuela, que le estaba exigiendo, pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le levantara, que le quitara esas sanciones. Y bueno, Estados Unidos dijo: yo te levanto las sanciones, las cuales te impuse por prácticas dictatoriales, básicamente, o prácticas antidemocráticas, pero te las puedo levantar si muestras prácticas democráticas. Esa fue una negociación.
Y el gobierno de Nicolás Maduro dijo, ok, levántame las sanciones y vas a ver cómo yo te voy a mostrar prácticas democráticas. Ese fue el acuerdo. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, ok, te las levanto, las sanciones, y por 6 meses, y espero ver señales democráticas de ti en los próximos 6 meses. Fue un acuerdo, obviamente con la intención de culminar todo este proceso con elecciones presidenciales, al menos relativamente libres, este próximo 28 de julio. ¿Sí? Bueno, pues, como usted bien sabe, aquí está el final de la historia, y lo hemos seguido todos, ¿verdad? El presidente Maduro de Venezuela no cumplió absolutamente con nada del acuerdo, absolutamente con nada. En lo más mínimo. Primero que nada, eliminó de la contienda electoral a su principal rival, que ganó las primarias de la oposición, María Corina Machado, como usted bien sabe, la sacó de la contienda, permanece fuera de la contienda, ¿sí? E incluso varios miembros del partido de María Corina Machado fueron encarcelados. Y la candidata sustituta que fue nominada por el partido de Machado y respaldada por la propia Machado, que era una académica octogenaria, al final también la sacaron de la jugada, no puede participar en contra de Nicolás Maduro. ¿Sí? Y bueno, pues entonces no le queda más remedio al gobierno, a este gobierno. Hay que decir que este presidente, en particular el presidente Biden, nunca fue muy entusiasta, muy abierto, muy expreso de ponerle sanciones a Venezuela. Nunca lo fue. Pero francamente, o sea, básicamente pareciera que Nicolás Maduro lo está pidiendo a gritos. ¿Sí? Es decir, Trump era mucho más entusiasta en ponerle sanciones a Venezuela y a Nicolás Maduro. Trump sí. Bush también. Biden no, realmente Biden no es su estilo, no es su onda. A mí me pareciera que incluso Biden no quisiera siquiera tener que concentrarse en Venezuela, además de que por un tiempo Estados Unidos, diagonal el presidente Biden, realmente pudo utilizar y le servía el petróleo de Venezuela, cuando el petróleo estaba carísimo, ¿sí? Pero, de nuevo, lo que pasa es que Nicolás Maduro lo está pidiendo a gritos. O sea, es que no puede, ya no voy a decir nada más Estados Unidos, no podría los países democráticos de América Latina permitir quedarse con los brazos cruzados con las actitudes dictatoriales, ya no voy a decir antidemocráticas, dictatoriales de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que la gran mayoría de los países democráticos de América Latina y los regímenes democráticos de América Latina son bastante gachos, literalmente gachos, y le dejan el trabajo sucio a Estados Unidos, que es el que menos involucrado tendría que estar. O sea, es decir, lo que estoy tratando de decir es que Brasil, Colombia, los vecinos inmediatos de Venezuela, pero también todo Sudamérica y Centroamérica también, Costa Rica, por ejemplo, la primera democracia de América Latina, deberían de tener un papel mucho más protagónico en rechazar las actitudes dictatoriales de Nicolás Maduro que Estados Unidos. Dejan a Estados Unidos a que sea, iba a decir el malo, pero no el malo, el único, y no debería de ser. Especialmente Brasil. Y digo Brasil no por su tamaño, porque, ok, está bien el tamaño, pero Brasil siempre se ha asumido como el líder de América Latina. Siempre ha reclamado su liderazgo en América Latina con todo y que no hablan español. Bueno, pues que lo demuestren con acciones como condenar las actitudes dictatoriales de Nicolás Maduro. Que lo demuestre de tal manera Brasil que Estados Unidos no tenga que meterse.
que no tuviera que meterse, que Estados Unidos no tenga la necesidad de meterse, que se meta a Brasil con la ayuda de Colombia, con la ayuda de Perú, con la ayuda de Argentina, todos juntos. Pero no, son muy gachos, literalmente gachos, agachones, miedosos. Les da miedo que Nicolás Maduro les diga algo, una declaración maduresca, y literalmente se cagan, literal. Y entonces, pues ahí viene Estados Unidos, que francamente, no es que me pegue a mí el nacionalismo, pero es que Estados Unidos no debería de estar haciendo esas cosas, deberían de ser los propios países latinoamericanos. Pero pues no. Ahora, de nuevo, Gustavo Petro, ok, se le entiende. López Obrador, pobrecito, no le alcanza para más, se entiende. Alineados ideológicamente, está bien. El otro de Lula, hombre, pues está bien, ok, ya. Pero Javier Milei, Boric, de Chile, que ha salido bastante pragmático como izquierdista, muy bien. Los demás, Costa Rica, insisto, Costa Rica, la primera democracia de Latinoamérica, debería de tener un papel más preponderante, de más liderazgo, proponiendo y promulgando las ideas democráticas en nuestra América Latina. Pero no, de nuevo se lo dejan a Estados Unidos. Bueno, en este punto al menos alguien hace algo. Y ese alguien es, lastimosamente, pues Estados Unidos. ¿Quién más? Si no es Estados Unidos, claramente no es absolutamente nadie. Bueno, hablando de Estados Unidos, hay que decir que este país impuso nuevas sanciones a Irán como respuesta a los ataques que este país hiciera con drones y con misiles sobre Israel el 13 de abril pasado. Estas medidas apuntan a individuos, a personas ligadas con las Guardias Revolucionarias Islámicas, que son las Fuerzas Armadas de Irán, y también una productora de automóviles que es señalada como la productora de las máquinas o de los motores de los drones Shahed de Irán. Mientras esto sucede, los aliados de Occidente están urgiendo a Israel que modere cualquier respuesta que vaya a tener en contra de Irán, que se modere, que se tranquilice, que tenga cabeza fría. Por cierto que la Casa de Representantes de los Estados Unidos, que es la Cámara Baja, dominada por los republicanos, se esperaba que votaran, y que se espera que todavía voten, por un paquete de ayuda a Israel y a Ucrania y también a Taiwán para este sábado. Este paquete propuesto, el cual es por $95 mil millones, será presentado por nadie menos que el líder de la Cámara de Representantes, o el vocero, que es lo mismo, de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, obviamente del Partido Republicano, y lo va a presentar como 3 iniciativas de ley separadas. Cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden, quien dijo que el aprobar esta legislación enviaría un claro mensaje al mundo de apoyo para estos países. De este paquete de $95 mil millones, $60 mil millones serán solamente para Ucrania. Hay que decir a este respecto que este jueves oficiales ucranianos estuvieron presentando el caso de por qué y para qué, y por favor, ayudar, en este caso con inversión extranjera en Ucrania, como parte de la conferencia Cumbre del Futuro de Ucrania, que se llevó a cabo en Bruselas y que fue apoyada por la Unión Europea. Hay que decir que Ucrania ha estado resistiendo, no ganando, porque no está ganando,
claramente no está ganando, pero sí ha estado resistiendo la invasión rusa que comenzó a principios del 2022. Y por supuesto, que el decir que está resistiendo y no ganando, pues no es una buena carta de presentación cuando estás buscando inversión extranjera sobre tu país. ¿Estamos de acuerdo? La economía de los negocios en Ucrania ha estado sumamente afectada, principalmente por un débil, escaso mercado laboral, no hay trabajadores. Principalmente porque se estima que alrededor de 6.500.000 ucranianos se fueron ya del país. La semana pasada el Parlamento ucraniano, presionado por las Fuerzas Armadas, es decir, por el ejército, por la clase militar, literalmente, aprobó una iniciativa de ley para expandir la movilización militar. Ya de por sí se ha estado conminando a las mujeres a que trabajen en industrias de guerra, como por ejemplo son las minas de carbón, y también para producir tractores, con todo y que muchas de las tierras cultivables de Ucrania han quedado inservibles porque están diseminadas, plagadas de minas. Pero quizá más preocupante para los potenciales inversionistas extranjeros, y esto es lo más triste de todo, es que la realidad es que Ucrania cada vez es más débil militarmente y cada vez está batallando más para resistir los cada vez más feroces embates rusos, que se traducen en avances, y esta es una realidad, porque Ucrania se está quedando sin recursos militares. Necesita urgentemente ayuda militar. Y encima también ya necesita urgentemente ayuda para reconstruir infraestructura civil. Esta semana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio una entrevista a la periodista Ana Navas del noticiero de PBS Hour de PBS en Estados Unidos, y lo dijo sin vergüenza y lo dijo como es. Y lo dijo: si no contamos con la ayuda internacional, perderemos esta guerra. Punto, se acabó. Cosa que siempre se supo. No había necesidad de que lo dijera, que lo recordara Zelensky. Rusia es una potencia militar, Ucrania no. Rusia está originalmente destinada a vencer militarmente a Ucrania y no lo ha hecho por dos cosas todavía. Una, porque no ha querido, francamente, no ha querido todavía. Y dos, porque Occidente estaba apoyando a Ucrania, ya no lo está apoyando más. En Estados Unidos simplemente hay demasiada discusión política, está el Congreso de quien depende la ayuda a Ucrania, está el Congreso atorado en sus pugnas políticas y literalmente la oposición tiene secuestrado este paquete de ayuda por falta de acuerdos políticos con la Casa Blanca. Y también la Unión Europea pues ha tenido sus propios problemas en aprobar esta ayuda. Y la verdad es que también cada vez es menos popular la ayuda militar a Ucrania, pero francamente la realidad es que es absolutamente necesario, geopolíticamente hablando, para el futuro del planeta completo,
el impedir que un gigante militar avasalle, olvidémonos de avasallar, invada y triunfe sobre su vecino más chico, simplemente porque le pegó la gana. Sentaría un precedente espantoso para el mundo, espantosísimo. Y mucho menos en un régimen como el de Vladimir Putin, o sea, mucho menos, ¿no? Así es que en estas circunstancias es muy difícil ir a buscar inversión extranjera o inversionistas que vayan a invertir en Ucrania, ¿de acuerdo? Bueno, hablando sobre esta misma línea, hay que decir que autoridades alemanas arrestaron a 2 hombres bajo sospecha de estar planeando poner bombas e incendiar ataques incendiarios a favor de Rusia. El gobierno de Alemania, que es de Europa el mayor donador de ayuda militar a Ucrania, dijo que estos hombres estaban planeando sabotear instalaciones militares. Medios alemanes reportaron que algunos de los sitios que estaban en la mira de estas 2 personas incluyeron la base de Grafenwohr, donde los soldados estadounidenses están entrenando a las tropas ucranianas a usar los tanques Abrams. Así es que ahí lo tiene usted. Decirle que Estados Unidos dijo que vetaría una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para otorgarle la membresía completa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Palestina, el cual actualmente es un observador no miembro. El anterior intento de Palestina para ganarse la membresía en el 2011 también fue bloqueado por los Estados Unidos. Estados Unidos dijo al respecto que esa membresía tendría que ser como resultado de una negociación entre Israel y los palestinos. Estados Unidos como lavándose las manos en este asunto. Y esto lo dijo en voz del viceembajador de las Naciones Unidas de Estados Unidos, es decir, el viceembajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Ahí lo tiene usted. Hablando de la economía de Estados Unidos, hay que decir que las ventas de casas usadas en este país cayeron en marzo por 4,3% respecto de febrero, que es la más grande caída en más de un año. Las ventas de casas, las cuales estuvieron cayendo por gran parte del 2023, habían repuntado en enero y en febrero. Las muy altas tasas de hipotecas han afectado a la demanda por casas, así como también ha afectado la incertidumbre sobre los ya aprobados y próximos cambios en las reglas que rigen la manera en que los agentes de bienes raíces son compensados por su labor de compraventa de casas. El gigante de la administración de fondos, Blackstone, dijo que sus ganancias distribuibles, que son estas las que son usadas para pagar dividendos a sus accionistas, subieron por 1 punto porcentual en el año anterior, durante el primer trimestre. Hay que decir que Blackstone incrementó sus ganancias por concepto de administrar activos para grandes fondos comerciales y otros inversionistas. Reportó que actualmente
maneja o administra un total de 1,06 billones de dólares y así cimentando su posición como el más grande administrador privado de portafolios de inversión. Estamos hablando de Blackstone. ¿Usted ha notado, cambiando de tema, que el chocolate que usted se toma o que usted se come es más caro? Ya hemos hablado de esto aquí, porque el chocolate ha estado subiendo de precio. Hay que decir que los futuros del precio de la cocoa aumentaron a un nuevo récord histórico de $11,770 por tonelada, afectados por un mal clima y también enfermedades en las cosechas alrededor de todo África. Un productor de chocolates, conocido como Barry Callebaut, predijo, él es experto y referente en la industria, y él predice que habrá un déficit de 500,000 toneladas de cocoa este año. Obviamente la cocoa ha estado en un rally, pero no es el único commodity o materia prima que ha estado en un rally. También hay otros commodities, como por ejemplo el azúcar. Y esta combinación entre azúcar y chocolate ha hecho, ya forzado, obligado a algunos productores de chocolate a detener su producción. Usted, si consume chocolate, seguramente ha notado que el chocolate está más caro. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de chocolates, una productora de este tipo de productos, que es Nestlé, presentó sus números, sus resultados. Esta compañía que tiene 157, es una compañía muy antigua, Nestlé, y hace pues todo tipo de confiterías, usa chocolate, pero también café, etcétera. Y ha estado en una batalla con sus accionistas, Nestlé, usted la conoce, porque sobre todo ya los inversionistas han estado pidiéndole a la empresa, exigiéndole que rebalancee su portafolio de productos hacia ofertas más saludables. Los accionistas han estado pidiéndole a Nestlé desde el año pasado que haga aumentar la participación de sus ventas de lo que ellos llaman sus productos más nutritivos y que lo haga por un 50% para el año 2030. Y por supuesto que señalan al gran aumento de las tasas de obesidad en el mundo. Nestlé, la administración de Nestlé se defiende en contra de estos señalamientos de sus accionistas y asegura que hoy en día 3/4 partes de sus ventas, bueno, los accionistas son los que aseguran que 3/4 partes de las ventas de Nestlé son de productos no nutritivos o no saludables. Y para ser exactos, lo que sucede es que Nestlé refuta estas aseguranzas de parte de los ejecutivos. Nestlé dice que no es cierto, que ellos están mal, de los accionistas. Los accionistas aseguran que 3/4 partes de las ventas de Nestlé son de productos gordos. Nestlé dice, mentiras. Ustedes están hablando de otra compañía, no están hablando de Nestlé. Eso es lo que dice la empresa. De cualquier manera, ante lo que está sucediendo con los accionistas y con el azúcar, de todos modos, entonces, por tanto, Nestlé se está viendo forzada, de todos modos, a prescindir de los productos que llevan azúcar
mucho más rápido de lo que había planeado la propia empresa. Principalmente porque ha habido una explosión en la demanda de medicinas, de medicamentos en contra de la gordura. Y eso ha hecho reducir los apetitos de los que en algún momento fueron unos glotones y exgordos. Lo que ha llevado a algunos expertos en la industria a estimar una caída en el consumo de alimentos altos en calorías que supuestamente produce a raudales Nestlé. Y bueno, así es que ahí está de todos modos el problema que tiene y la dinámica que hay dentro de la industria donde está Nestlé. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. ¿Qué tal? Digo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿dónde están? Yo no tengo, válgame Dios, me quedé sin. A ver, vamos a ver si puedo alcanzar esto. Sí, acá los tengo ya los tengo acá. Gracias, ya están. Creo que están. Sí están. Sí, es que no, de repente me quedé sin. Siempre hay 5 pares de audífonos en esta mesa. Ahora resulta que nada más hay uno y casi ni me encuentro tampoco. Pero bueno, en fin, y listo los audífonos para hacer la entrevista. Vamos a ver si esto le hace conocido a usted. Yo puse esto en nuestra página de Facebook y varias gente respondió en la página de Facebook, y aparte entre amigos en lo personal también les ha pasado exactamente lo mismo. Estoy hablando de un fraude vía WhatsApp. Específicamente estoy hablando de este fraude. Vamos a hablar de todo, pero específicamente en los últimos días. No sé si a usted le ha pasado, ya a varios le han pasado, le sonará conocido, que le escriben por WhatsApp de un número totalmente desconocido, tan desconocido que es de la India, y recurrentemente empieza con un hola. Soy María Nicolás del Departamento de Recursos Humanos del Grupo WPP. Esto me pasó a mí. Y yo le dije, bueno, y aparte le ponen la fotografía de una niña muy, muy bonita, ¿no? Y entonces yo ya, desde que es un número de la India, yo en lo personal, pues ya sospeché, porque en primer lugar no tengo ninguna persona de la India que me escriba, y mucho menos una niña muy bonita de la India que me escriba, ¿no? Y entonces, pero yo caí, dije, a ver, dígame. Y entonces me dice ella, soy Iván del grupo WPP, nuestro trabajo es muy sencillo, me estaba ofreciendo trabajo, y me estaba ofreciendo pagarme. Me dice, ¿puedo enviarle detalles del trabajo? Y le digo, supongo que sí. Y me dice, estamos trabajando en proyectos de promoción de marca. Las empresas gastan dinero en la popularidad de sus negocios. En resumen, su función, es decir, la mía, es simplemente seguir las cuentas de la marca TikTok que le proporcionaremos y le pagamos por cada cuenta. No te cobramos nada. Garantía de pago 100%, cotizada 100, libre de costes. Y luego procede a explicar un poquito más, y obviamente todo termina en que yo les tengo que dar información mía para que ellos me depositen lo que me van a pagar por el trabajo que yo voy a hacer por ellos. Y ahí es donde está el fraude, ¿no? Con toda seguridad. Pero vamos a hablar de esto. Todo esto siempre son como olas, ¿no?, que van sucediendo, nuevas, y típicamente siempre tienen alguna explicación y algún origen. Y para eso está con nosotros alguien que yo conozco desde hace tiempo, David Raudales. David Raudales lo conozco como administrador
de redes sociales. Él tiene 20 años en desarrollo de servidores web y es experto en mercadotecnia en línea. Una de las autoridades al respecto, él está basado en Honduras. Mi querido David, te saludo con mucho afecto. Está hablándome. David, ¿será que tienes oprimido el mute? David. No te escuchamos, David. No tiene micrófono, me están diciendo aquí. David, ¿qué onda, David? Experto en redes sociales, etcétera. Pero, ¿qué? Ajá, entonces hay que esperarlo, ¿qué? ¿Ya se fue corriendo a conectarlo, qué? Está escribiendo. Bueno, entonces, entonces déjeme en lo que se conecta David. Pasa hasta en las mejores familias, pero bueno, a ver, entonces déjeme, le digo un poquito más de lo que me estaban escribiendo a mí. Entonces, continúa esta muchacha que me escribe, esta presunta muchacha, ¿va? En este punto ya no sé ni qué es, ¿no? Y me dice, antes de continuar, ¿puedo saber tu edad? Y le digo, mira, 59 años. Me dice, felicitaciones, usted es elegible para este trabajo. Me pregunto si le hubiera yo contestado 25, que me hubiera dicho, o si le hubiera contestado 84, que me hubiera dicho, exactamente lo mismo, pero bueno. Tu trabajo es simple, todo lo que tienes que hacer es seguir algunas cuentas en TikTok y recibirlas, y recibirás el pago. Ahora te daré una tarea de demostración por la cual obtendrás, por esa tarea de demostración que me van a dar, obtendrás 15,000 o 1,500 colones. Ganas fácilmente entre cualquier cantidad que me está diciendo aquí. David. Lo escucho muy bien. ¿Cómo estás, David? Aquí saludándote, ¿cómo está la cosa? Oye, David, yo aquí presentándote como experto, como lo que eres, experto en redes sociales y en internet, etcétera, etcétera. Claro. David, ¿escuchaste la presentación? Bueno, yo te había enseñado, yo a ti te enseñé este fraude. Cuéntanos, en este caso en particular, ¿dónde está el fraude? Muy bien. Esta situación pues se dio en febrero de este año, después de una situación muy delicada entre situaciones entre empresas internacionales que pues lamentablemente lo que se entiende en la parte de la internet como un breach, es decir, una abertura para poder obtener información de los usuarios. Y obviamente pues esta situación genera a grupos que déjeme decirle que no son nada pobres, son personas muy bien organizadas, personas que invierten mucho dinero en inteligencia y pues en relación a la ingeniería social. Una vez que investigan a la víctima, a la posible víctima que ya tienen su número, generalmente son personas famosas como tú o como yo, que estamos en la red, que producimos contenido o que somos hombres de negocios o que estamos de una forma en internet expuestos, ¿ok? Ese es como el target, es lo más fácil. ¿Ah, sí? Una vez que, sí, claro, tiene que ser alguien que está expuesto para que tenga muchas conexiones, que tenga, ¿me entienden? No, ya más o menos de tantos casos que hemos detectado, la mayoría son de personas que están económicamente activas y que tienen muchos círculos dentro de confianza dentro de los negocios. ¿Dónde está el fraude? Con todo gusto le explico. No existe. Es un engaño. El engaño de la siguiente forma. Una vez que yo obtengo el WhatsApp en este caso, del señor Alberto, a través de ciertos softwares que existen, que están a la orden del día, con todo gusto se los puedo mostrar en su momento, se realiza el proceso de clonado. Es decir, recuerden que estos son softwares que nacieron hace muchos años y existen, están ahí, ¿verdad? Es solamente que ahora pues lo compró una empresa, pero al fin y al cabo el código está abierto y cualquier persona tiene acceso a él. Una vez que ya se logra clonar a través de ese acceso a los servidores internos, en este caso pues de la empresa dueña, pues solamente se tiene un número
505 y 990000. Pero ¿quién es el dueño? ¿Quién es realmente la persona? ¿Quién es? Empezamos a investigar. Ahí es donde entra la ingeniería social. Hasta ahí no hay delito. No hay nada. No, simple y sencillamente se clonó un software y se tuvo acceso a ese número. Cuando empezamos a investigar, el modus operandi es el siguiente. Con todo el mundo, compártelo, es importante que la gente lo sepa y que la gente tiene miedo. Recuerde que son personas económicamente expuestas. Con todo gusto le muestro. Una vez que ya investigamos quién es el señor Alberto, y yo tengo el teléfono del señor Alberto, procedo a clonarlo. De repente el señor Alberto iba a escribirle a su hijo, a sus amigos en México, en Estados Unidos, a quien sea, y de repente dice en su teléfono de que ya no tiene acceso a WhatsApp. Pero David, una pregunta. Para que ellos me clonen a mí, yo tuve que haber hecho una acción. ¿Qué acción es esa? ¿Picarle al link que ellos me dieron o darles qué información o qué tuve que haber hecho? Ninguna. La base de datos ya está en la red. Bueno, pero a ver, espérame. En este caso en particular, ellos me contactaron, ahí estuve chateando con ellos, me ofrecieron unos links, me ofrecieron unas cosas, me pidieron algunos datos, no les contesté, ya no les volví a hacer caso. ¿No me han clonado o ya me clonaron? Muy bien. En este momento, ese modus operandi de ese grupo en especial funcionó diferente. Ellos lo que querían era que, obviamente, pues vamos a ofertarle trabajo al señor Alberto y le vamos a pagar $15,000 a la semana. Una cosa maravillosa. Totalmente jugoso el dinero. Sí, claro. Trabajando 2 horas al día, ganando $15,000 a la semana, claro que sí. Pero el engaño es cuando tú le das clic a algo o le entregas tu CV, tu currículum vitae, es decir, todo el historial del señor Alberto. ¿Para qué? Para hacer la ingeniería social. ¿Quiénes son los amigos del señor Alberto? ¿Dónde trabajó? ¿Dónde ha estado trabajando? ¿Dónde ha estado con interconexión? Y las personas que están rodeando al señor Alberto y que económicamente son activas o generan mucha plata. Una vez que ya tienen esa información, ¿okay? Ellos proceden. Recuerda que ya tienen tu número, ya se contactaron contigo y saben quién eres. ¿Okay? Una vez que tú hayas entregado esa información, la cual tú no hiciste. Pero imaginemos hipotéticamente que sí, como mucha gente está cayendo, que en efecto suena muy bien trabajar por internet y ganar aquella gran cantidad de dólares, envían su CV. ¿Ok? Envían. Yo conozco 2 personas que sí lo enviaron. Y en efecto, al mes, tal vez un poco, 3 semanas después, su WhatsApp fue clonado. En esas 3 semanas hicieron la investigación de quién es la persona, si vale realmente la pena hacer ese proceso de clonado, porque ya sabemos quién es, ya la estudiamos, y una vez que hipotéticamente el señor Alberto entrega su CV, su currículum, pues porque realmente la oferta está más que generosa, y de repente pues la gente se perdió. Mire, señor Alberto, su propuesta, vamos a dejarlo en stand-by, va a haber un proceso de reclutamiento el siguiente mes y vamos a contactarnos eventualmente. Obviamente ahí nomás cierran esa comunicación. Al siguiente paso es que como ya saben quién es, ya investigaron quién es y tú le diste toda tu información, el siguiente proceso es el clonado del teléfono. ¿Y para qué? ¿Qué van a lograr con clonar tu teléfono? Muy sencillo. Todas las personas que se comunican con el señor Alberto van a mandarle un WhatsApp diciéndole hola o dándole seguimiento a un negocio o lo que sea. Realmente no le van a escribir al señor Alberto. El señor Alberto está incomunicado. Sino que esa persona, como conoce bien a las diferentes personas, amigos que están dentro de su entorno, utiliza un argumento muy convincente para decirle de que, hacerle creer a esa persona de que realmente está hablando con el señor Alberto y que no necesita llamarlo, no hay por qué llamar, pues porque al fin y al cabo Alberto está contestando. Y Alberto no tiene, el real Alberto perdió acceso a su WhatsApp por haber entregado toda esa información. Pero esa información le sirve a estas personas o grupo de personas para crear un argumento y entablar una conversación. Y de repente yo le escribo a Alberto y le digo que hay una
hay un negocio que podemos hacer, está en Brasil y podemos hacerlo. Y de repente esa persona, haciéndose pasar por el señor Alberto, y habiéndome estudiado, habiendo ellos estudiado, señor Alberto, cómo esa persona se comunica conmigo y me dice, señor David, ¿cómo estás? Importante la palabra, utilizan la forma en que los centroamericanos se comunican. Utilizan es decir, hay alguien que realmente le entiende la parte fonológica y la parte, no es ningún tonto, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que sí le entiende la parte gramatical, a la parte de sintaxis. Es importante esa parte que lo sepa. No es ningún tonto. A tal grado que me cambia el tema a mí y me dice, mira, David, que estoy cerrando un negocio en Panamá y ya tengo 3 inversionistas y necesito $2,000. Y como sabe que yo soy inversionista y que yo le meto al negocio, claro, dame tu número de cuenta inmediatamente para que me meta y me matas el contrato. Estoy hablando por WhatsApp, pero estoy realmente hablando con Alberto, porque Alberto sabe de que yo hago eso. Claro. Tuvo que haberme estudiado previamente. Ahora, David, dime una cosa, ¿cómo en este caso en particular, tú hablabas de que son grupos organizados y con poder económico, ¿cómo estas gentes, en este caso en particular que estamos hablando, sacaron mi teléfono y el teléfono de varias personas más, como se reportó aquí mismo en Facebook cuando subí los pantallazos de la conversación? ¿De dónde sacaron esos números de todas estas gentes, incluyéndome a mí? Ok, muy bien. Tengo varias fuentes, ¿verdad? Lamentablemente, y eso hay que decirlo abiertamente, la situación económica, vamos a tocar la situación económica primero, antes de hacer las cosas del hackeo y de los problemas técnicos. Muchas personas que trabajan en las empresas de comunicación, pues simple y sencillamente venden las bases de datos. Esa es la palabra, no puedo utilizar otra palabra. ¿Quién la vende? Las personas que trabajan dentro de las compañías. En este caso, mi número es un número de la empresa Claro. ¿Alguien dentro de Claro vendió mi número? Cualquier persona de cualquier empresa lo tuvo que haber hecho. Tuvo que haberlo sido así. Ese es el primer caso. El primero. Imaginemos que no pasó. ¿Y cómo? Entonces viene otra vez la pregunta. ¿Cómo lo obtuvieron? Muy sencillo. Hay otra forma. El proceso de... a eso se le llama el minado de datos. Empiezo yo como grupo de robo, ¿verdad? Un hackeo es un robo, y empiezo ya a golpear los servidores con diferentes tecnologías de las diferentes compañías de telecomunicaciones. Y las compañías tienen que tener toda la tecnología para poder evitar, así como los bancos, evitar esa situación. ¿Okay? Ahora, Raúl, ya se nos está acabando el tiempo, pero déjame, te pregunto algo. Como tú bien dices, son grupos criminales, pues están cometiendo un crimen, son grupos criminales muy bien organizados y con recursos. Sí. Si hacen este tipo de cosas, a ver, tú dices que atacan a personas con perfil como el mío. Bueno, pues mala suerte conmigo, se toparon con pared porque yo, inmediatamente me di cuenta que era un fraude, claramente era un fraude. Si dices, o sea, si se lo están enviando a gente, quiero pensar, así de sofisticada, entre comillas, como yo, pues se van a tocar con pared porque luego pescamos y sabemos que es un fraude. Pero sin embargo, para que lo estén haciendo, es que es un negocio muy rentable, es decir, mucha gente cae. Así es. No solamente en eso. Pueden ir también, mencioné sobre las compañías de telecomunicaciones, pero también las otras compañías que manejan grandes cantidades de datos son las compañías de bancos y las compañías públicas. Entonces, lamentablemente, tenemos esa debilidad en las cuales tanto la banca privada, la banca pública y las instituciones, los que manejan la electricidad, los que manejan el agua potable, todos tienen que tener una base de datos y tienen que estar seguras. Sino estos grupos criminales que con $5,000 empiezan a hacer un grupo gigantesco para empezar a buscar y a pescar este tipo de fraudes que yo tengo en mi poder, lamentablemente, fraudes desde $5,000 hasta $20,000 a nivel de un engaño.
Claro. de un engaño. Entonces, cuando la persona se da cuenta, es muy difícil poder ayudar a las personas. Totalmente. Y mira, alguien aquí en la página de Facebook, con respecto a este tema, escribió algo que me parece a mí muy sensato y también sensible, porque alguien comentó, ay, qué casual, tienes 59 años, eres ideal para este trabajo, ¿no? Y alguien le contesta, no estás tomando en cuenta la dimensión emocional de un ser humano con necesidades básicas descubiertas. Quizás solamente lo analices desde tu cerebro racional porque no conoces la experiencia del hambre o la desesperación de estar mucho tiempo sin ingresos. Estos estafadores se aprovechan y se apalancan de las necesidades más primitivas de cualquier ser humano, y desgraciadamente hay personas con mucha necesidad, por la razón que sea, y no se vale juzgar, es lo que están diciendo, pero es que es cierto, o sea, hay mucha gente que se asume pobre o está pobre o desesperada laboralmente, les cae esto y caen. Y cae. Lamentablemente cae. La persona tú le entregas a través de tu currículum vitae a X o Y personas, que a mí me caen grandes cantidades de ese tipo de mensajes, y es lamentable porque una vez tú lo entregas, pueden hacerlo de tal forma que el engaño sea lo suficientemente inteligente para apersonarse, óigame bien, hasta apersonarse a un banco y haciéndose pasar por ti. Porque como respondes todas las preguntas y tienes toda la información histórica, entonces la persona del banco cae en ese engaño. Entonces es un cambio radical que tiene que existir a nivel centroamericano, con cerca de 40 millones de cuentas, en las cuales tienen que empezar ese proceso de las personas, empezar a cuidar. Las personas, tú lo has dicho, las personas. Danos 2, 3 maneras, consejos básicos de cómo no caer. ¿Cuál es la bandera roja principal que uno tiene que buscar, que identificar para decir, no me meto aquí? Muy sencillo. Cuando usted reciba a su WhatsApp, generalmente WhatsApp, no están utilizando Telegram todavía, porque Telegram es otra historia. O correo electrónico. El correo electrónico. Importante, cuando usted reciba un correo electrónico que usted no conoce, revisar la dirección de donde le están enviando. Y generalmente estos estafadores utilizan y hacen páginas web exactamente iguales a las del banco, iguales a los de Apple, igual a los de Google, idénticas. Y realmente cuando usted revisa, es importante que usted mire quién le está enviando con exactitud para que usted pueda responder. ¿En busca de qué? ¿Cuál es la señal? En el WhatsApp, por favor, revise el número que le está escribiendo a usted. Revíselo, abra el mensaje y revise el número. Si usted ese número no está dentro de sus contactos y de remate ese número es de un país totalmente lejano a donde usted vive, no importa si está en Guatemala y residen de Panamá, pero le están escribiendo desde Bolivia, no importa. Esa es la alerta, esa es la bandera roja que tiene que ir usted a cualquier tipo de comunicación con estas personas, no puede darse. Una pregunta, si a mí me escribieron de la India, si no hubiera sido de la India y hubiera sido un número telefónico local o doméstico del país donde vivo, a lo mejor lo hubiera considerado más, pero siendo de la India claramente para mí fue una bandera totalmente roja. Y me di cuenta que era un fraude. Si son tan inteligentes y sofisticados estos criminales, ¿por qué no pueden usar un teléfono doméstico? Poco a poco lo van a empezar a usar. Lo van a usar. Acá en Honduras ya empezaron. Ya empezaron. Abiertamente, un número de la empresa local. Local. De acá. Entonces, en algún momento, están viendo de que como es tan rentable que la gente cae por el engaño, entonces no hay ningún problema. Se arriesga esta persona a realizar el engaño utilizando este tipo de artimaña. Entonces, obviamente es mucho más fácil cuando es de la India, cuando es de Estados Unidos, cuando es de cualquier otro lado que no sea su país. Pero cuando es de su país, no hay una cosa mejor. Ayer mismo, hablando de este tema, un amigo que es periodista y que es presentador muy famoso en Honduras, me llamó asustado porque, mira, no puede entrar a WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Y le dije bien claro, ponga en sus redes sociales de que le acaban de clonar su
su WhatsApp. No, que nadie le conteste. Y si alguien quiere comunicarse con él, que lo llame. El punto, cuando es local, ¿verdad? Si imaginamos que la persona está en Costa Rica y y tú miras el número y dices, bueno, un número de aquí que me está ofertando trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Llamar. Llame. Y cerciórese. Porque la persona lo que está haciendo es tratando de que usted caiga en un juego de palabras. En un engaño. Claro. Bueno, pues David Reudal es experto en mercadotecnia en línea y en redes sociales y todos estos temas. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros a este respecto. Con todo gusto. Cualquier otra información que desee, nomás me lo hace saber y yo con todo gusto se lo envío. Seguramente vamos a estar hablando más de esto, David. Gracias. Bye bye. Bueno, vamos rápidamente, ya prácticamente nada más a saludar y a que nos comente un ratito nuestro buen querido colaborador, el señor Enfadado. Señor Enfadado, ¿cómo está usted? ¿Escuchó esta entrevista? Sí, me encantó la entrevista, Alberto. Muy interesante. ¿A usted no le han escribido? ¿Qué dije? Todos los días escriben, acabo de bloquear un mensaje que me llegó de una tal Amanda por WhatsApp, ubicada en Reino Unido, sí, todos los días. Oiga, pero qué cosa, ¿no? Yo directamente los bloqueo y reporto, ¿no? En WhatsApp. Bien hecho, pero bueno, pero el punto es, que era lo que hablábamos con David, es que si es tan pernicioso, tan constante este asunto, es que es súper lucrativo, la gente cae, realmente cae. Otra cosa que hacen, y una sola vez he caído en eso, te empiezan a seguir en X, la ex Twitter. En Twitter, ajá. Te empiezan a seguir, y bueno, tú ves la bio de la persona que se dedica a invertir, todo eso tiene, ¿no? Bitcoin y todo eso. Entonces, bueno, tú les devuelves el seguimiento y al rato, bueno, te empiezan a mandar mensajes, a preguntarte cómo está tu vida. Aparentemente todo suena bien, personaje real, todo eso. Y luego, bueno, te empiezan a decir, mira, a mí me va muy bien porque ando invirtiendo en Bitcoin, pero resulta ser que es a través de un software muy, muy sofisticado que solamente ellos tienen acceso. El tema es que ellos quieren que vos también inviertas con ellos. Y bueno, yo perdí, por suerte era muy poco dinero, producto de la inocencia de ser de Santiago del Estero, y el tema es que cuando quiero recuperar el dinero eran $200, bueno, la persona se enoja, se ofende, te manda a la mierda, y no puede, o sea, tienes acceso al website, pero no tienes forma de sacar el dinero del cripto, porque bueno, son ellos los que aparentemente tienen las fórmulas, ¿no?, para hacer. Pero bueno, eso es una estafa más sofisticada, si vos querés, más localizada en gente, qué sé yo, como yo, que anda tratando o buscando siempre hacer una que otra inversión, ¿no? Claro, y bueno, y la verdad que hablando sobre una vez que yo también caí, son tantos los ataques y los intentos, que normalmente uno los agarra, pero eventualmente son tan diversos y tan sofisticados y etcétera, que te pescan como a mí me pescaron en una vulnerabilidad. Yo no me acuerdo cómo era el caso, pero algo traía yo con una tarjeta de crédito, algo, no me acuerdo qué era. Entonces me llega este correo, oiga, con respecto al problema que usted tiene con esa tarjeta de crédito, yo dije, ay, es cierto, mira, y me engancharon, y me metí y les di mi dato, y para cuando le piqué, dije, se me hace que caí, y efectivamente, a los 3 días, me llamaron de la tarjeta de crédito y me dijeron, detectamos un cargo fraudulento, ellos lo detectaron, y fue porque yo se los di, pero de nuevo, me agarraron vulnerable, eventualmente, uno puede caer, hasta el que más se cuida. Sí, creo que nadie escapa, ¿no? Nadie escapa, bueno, te tiene que pasar por lo menos una vez para que aprenda, ojalá que no te quiten muchísimo dinero, ¿no? Que hay otra gente que ha ido a la bancarrota. Sí, les quitan mucha plata, mucha plata. Señor Dado, le agradezco muchísimo que haya, de todos modos, se haya detenido a saludarnos, el tiempo nos comió por completo, pero le agradezco muchísimo su granito de arroz en este tema tan interesante.
Todo muy bien, Alberto. El único comentario que iba a hacer hoy es que, bueno, según el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha quedado cada vez más lejos Sí. la posibilidad de bajar tasa de interés por la inflación indomable, ¿no? Yo en lo personal ya manejo que este año no hay bajas de interés. Lamentable, Bueno. lamentable. Pero bueno, Alberto, así quedamos. Hasta la próxima. Le agradezco muchísimo, gracias. A la orden. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato.